Ahora sí. Buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? Sí, buenas tardes. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerlos como participantes a través de Zoom. Le damos las buenas tardes de la Junta Nacional de Drogas. Queremos comentarles que estamos acá reunidos y expresarles que les vamos a presentar el estudio que se llama Personas, Calle, Consumos, 2 estudios sobre uso de pasta base en Uruguay. La modalidad de la presentación va a ser 2 técnicos de la Secretaría Nacional de Drogas, del Observatorio Uruguayo de Drogas, en forma presencial, y 2 técnicos, uno es el doctor Marcelo Rosal, del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades, a través del Zoom, y la magíster Luisina Castelli, del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades, también a través del Zoom. Le vamos a dar la bienvenida por el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Daniel Radío. Posteriormente hará uso de la palabra la magíster Jessica Ramírez y el sociólogo Héctor Suárez. También les queremos comentar que tenemos la posibilidad de hacer preguntas a través del chat, que nosotros desde acá, desde la Secretaría, iremos evaluando y trataremos de optimizar el mecanismo de respuesta para poder cumplir con la demanda. Tenemos también comentarles la publicación, si la ven, tenemos varios ejemplares en la Secretaría, también está colgado en la página web, así que si alguno tiene interés puede pasar a buscarlos. Y bueno, le damos la palabra al secretario y comenzamos la presentación. Muchas gracias por estar presentes. Hola, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto y un orgullo, además, desde la Secretaría Nacional de Drogas, poder presentar el resultado de este esfuerzo compartido y sobre todo haber formado parte, como Secretaría del equipo técnico que desarrolló este trabajo, en el que además participaron la Cátedra de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Instituto de Estadística de la Facultad de Economía y Administración, además de nuestro Observatorio Uruguayo de Drogas. El trabajo, que incluye aproximaciones cuantitativas y cualitativas al fenómeno, tiene el valor de sacarnos de la comodidad del discurso meramente intuitivo y de aportar evidencia científica para la caracterización de una circunstancia muy concreta: las personas en situación de calle y el uso de pasta base. Y paralelamente nos ayuda a ponerle rostro humano a los protagonistas de esta circunstancia, a los cuales con no poca frecuencia, desde las instancias del Estado, entendido en sentido amplio, e inclusive también a veces desde las organizaciones de la sociedad civil, miramos con demasiada distancia, cuando no con ajenidad. Lo que quiero decir es que hay paralelamente otros debates, casi sin puntos de contacto con relativos también al consumo de otras sustancias que son como más de accesibilidad universal, más de moda, menos traumáticos, con mejor prensa. Pero en este trabajo se hincó el diente de manera descarnada, nos acercamos ajustando el micrométrico a una realidad cuya existencia nos hiere y debería además ser un motivo de desvelo para quienes nos sentimos corresponsables como miembros de esta comunidad. Dependerá ahora de todas las circunstancias y de las instancias involucradas, y particularmente de quienes participamos de la mesa interinstitucional, que recojamos el guante y que nos hagamos cargo de las necesidades de respuesta, y que podamos utilizar también esto como un insumo a la hora de generar políticas públicas. Así que, bueno, los dejo en compañeros del observatorio. Vamos a compartir pantalla.
y va a hacer uso de la palabra la magíster Jessica Ramírez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde el Observatorio Uruguayo de Drogas es un gusto, es un placer poder estar compartiendo con ustedes y compartir con los compañeros de la Cátedra de Antropología los resultados de esta investigación que se realizó en el año 2018, en el segundo semestre del 2018, y que bueno, un poco el equipo técnico está conformado por el equipo técnico está conformado por las instituciones que recién mencionaba el secretario general. Ahí va. Ahora sí. Ahí están. Bueno, como decía recién el secretario, estas son las instituciones que estuvieron involucradas en esta investigación. Ya directamente ustedes al observar, bueno, estuvimos en el observatorio, la Cátedra de Antropología, el programa de Salud Pública de VIH, el UNFA y el Instituto de Estadística de la Facultad de Economía y Administración. Ya la propia conformación de este equipo está mostrando, está reflejando una de las principales fortalezas de este estudio que tiene que ver con la integración de métodos. Lo que se buscó fue dar cuenta de la complejidad del objeto, particularmente bueno, cuando estamos hablando del fenómeno de drogas, donde muchos de los comportamientos que están involucrados son ocultos, en muchos casos ilegales, o están estigmatizados. Entonces, bueno, desde ahí, un poco desde conocer que la aplicación acrítica o convencional de los métodos de alguna forma limitan, obstaculizan, no dan posibilidad a la reflexión y a la apertura a nuevas investigaciones que intenten abordar los fenómenos desde una pluralidad de métodos, buscando dar respuesta a la complejidad del objeto desde una articulación adecuada que se base en esto, que se enfoque en el objetivo, en el problema de investigación. Todos los que estuvimos involucrados en esta investigación estamos convencidos de que logramos superar las limitaciones que muestran los métodos convencionales, los métodos clásicos para el abordaje del fenómeno de drogas, y que logramos, particularmente cuando estábamos frente a una población como los usuarios problemáticos de pasta base, acceder al fenómeno y dar diferentes miradas, diferentes abordajes. Sí, la otra. Entonces, bueno, un poco la centralidad o la principal fortaleza de esta investigación está en la centralidad del diseño de investigación, que como ustedes ven, incorporó toda una dimensión cuantitativa, con una estrategia de complementación, con un estudio etnográfico, ¿sí? Y también dentro del primer método de RDS, que es un método de muestreo dirigido por el entrevistado, que en sí mismo incluye una estrategia de combinación de métodos quanti y quali. Lo que estamos mostrando ahí es un poco la articulación y las diferentes estrategias que se dieron entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hubo una segunda dimensión que tiene que ver, como muestra allí, un componente sanitario, que después lo profundizamos un poquitito más, y también se pudo incorporar métodos indirectos de estimación, que lo que permiten, muestran o permiten, en realidad es un aspecto muy relevante para el diseño de políticas públicas, porque lo que nos dan es una aproximación al tamaño de una población, pero de una población desconocida, una población de la que partimos sin tener ideas de cuál es el tamaño poblacional. Entonces también desde ese lugar y del diseño de política pública es muy importante poder acercarnos a un rango, a una magnitud de población. Entonces, un poco sin querer aburrirlos, pero sí esta primera parte de la investigación intenta profundizar un poquito, mostrarles cuáles son los aspectos metodológicos del primer método y de los métodos indirectos de estimación, para luego pasar a los principales resultados que hay de esta primera dimensión cuantitativa. Y en la segunda presentación se van a mostrar, van a profundizarse en todos los contenidos de lo que tiene que ver con los resultados, los hallazgos del estudio etnográfico por parte de los compañeros de antropología. Entonces, bueno, el muestreo, el RDS o el método de RDS es un muestreo dirigido por el entrevistado, es un muestreo riguroso, un muestreo no probabilístico que basado en las redes, en la teoría de las redes sociales,
y en la probabilidad del modelo de Markov, que se llama, permite estimar parámetros poblacionales no sesgados, ¿sí? Se popularizó en el mundo para medir la prevalencia de VIH y de poblaciones ocultas a los métodos tradicionales, porque como nos pasa con los usuarios de pasta base, en realidad es una población extremadamente estigmatizada y que se oculta a las encuestas de hogares porque no tenemos un marco muestral para acercarnos a ellos. Sí, son poblaciones de las que carecemos de un listado que nos permite identificarlos y localizarlos, ¿sí? En este caso, bueno, la población objetivo fueron allí están los usuarios de pasta base, crack u otras denominaciones de la cocaína fumable que hubiera consumido por lo menos 25 veces durante los últimos meses anteriores durante los últimos 6 meses anteriores a la encuesta, residentes en Montevideo y zona metropolitana. Las siguientes. Los aspectos claves para contarles a ustedes tienen que ver con, se parte de un pequeño grupo de participantes a los que se denomina semillas, metodológicamente, operativamente, que son los primeros a los cuales se les cuenta de esto. Son personas que pertenecen a la población que está bajo estudio, son personas que tienen una red grande de contactos dentro de esta población a las que se le puede transmitir las características del estudio y la relevancia de los objetivos de este estudio para el desarrollo de políticas sociales y sanitarias para atención a la población a la que pertenecen. Entonces, de alguna forma, son los primeros en transmitir, en incentivar o promocionar la participación de sus pares en el estudio. Ellos vienen, participan, completan todas las fases del estudio que ahora les cuento, y se llevan 3 cupones para reclutar pares, ¿sí? Con esos 3 cupones que son entregados a otras personas dentro de su red de contacto que cumplen las mismas características respecto a las características de admisión en el estudio, esto que hablábamos de que fueran consumidores de pasta base, con determinada frecuencia y demás. Y esas personas van a venir a participar del estudio en forma voluntaria, ¿sí? O sea, ellos no nos referencian a nosotros con nombre y apellido, sino que se llevan un cupón con un número, y posteriormente las personas que estábamos en el local esperábamos a que vinieran los participantes de forma voluntaria con ese cupón, ¿sí? Podían participar si es que traían ese cupón que venía de un participante anterior. Otro de los componentes centrales de la metodología tiene que ver con los incentivos. Incentivos por la participación de la persona, y también incentivos secundarios una vez que cada uno de esos 3 referenciados participaban en el estudio. Una vez que estas personas participaban, volvíamos a entregar 3 cupones a cada participante, y es así como se fue formando la red de referencias en el estudio. Una de los fortalezas o ventajas que tiene esta metodología de alguna manera es que permite superar el enmascaramiento de otro tipo de técnicas que son también por referencias de personas conocidas, porque de alguna forma puedan no referenciarse por protegerlos. Desde acá lo que se lograba con la entrega del cupón era que, bueno, el que quisiera participar venía, y el que no se salía a buscar a nadie. También se superan, o la metodología ofrece diferentes medios para controlar los sesgos habituales en las metodologías de bola de nieve, por ejemplo, que tiene que ver con homofilia, que es referenciar o elegir personas para que participen dentro de los que comparten algunas características, que son iguales o muy similares a él en la misma característica de sexo, edad y otras, ¿no? Entonces, lo que logramos es que hora tras hora, referencia tras referencia, vayamos de alguna forma logrando una estabilización de la muestra que se aleja y que se despega de las características que tenían las primeras personas que iniciaron, estas que llamamos semillas. Y otra cosa que se controla tiene que ver con la sobrerepresentación. Está la teoría de las redes y las cadenas de Markov, la probabilidad medida por ese lado, estimada de ese lado, lo que permite es que no haya una sobrerepresentación de aquellos que tienen una red más grande, porque después hay todo un sistema de ponderación que nos permite llegar a estimadores controlando que no estén sobrerepresentados aquellos que tienen más contactos. Como les decía hace un ratito, el RDS en sí mismo
implica una articulación de métodos cualitativos y cuantitativos, porque es una estrategia de combinación, porque integra una primera fase formativa que se llama, que es de mucha relevancia, porque lo que nos permite es testear de alguna forma la viabilidad de poder implementar esta metodología en la población que estamos queriendo hacerlo. Decíamos que uno de los supuestos principales, o todo el andamiaje matemático para poder estimar los parámetros poblacionales de una población que desconocemos, es la teoría de redes sociales. Por lo tanto, lo primero que tenemos que confirmar es que, en definitiva, la población que estamos estudiando conforme una red. Y eso es una de las primeras cosas que se hace en esta fase formativa a través de grupos de discusión, de entrevistas con informantes claves, familiares, etc. Lo que hacemos es primero ver si existe esa red, si es posible identificarla, garantizar la implementación de la metodología en sí misma, en definitiva. Otras cosas que hacemos es explorar la aceptabilidad, por ejemplo, en el caso nuestro, de la realización de los test y de los estudios serológicos que incluía esta investigación. También los grupos de discusión y entrevistas y demás nos permiten identificar a las personas adecuadas para que operen de semillas, aquellos que, perteneciendo a la población objeto de estudio, tienen alguna característica en particular que de alguna forma les permite embanderarse o llevar adelante el estudio, promocionarlo, entender la relevancia de poder conocer determinadas características de esta población, y que este conocimiento va a ser usado para poder, o va a ser insumo para poder diseñar, orientar, evaluar políticas sanitarias y sociales en beneficio de la misma población. Entonces, eso también, allí es donde salen esas personas claves que son las que inician la cadena de referencia hacia las otras personas de la red. Entonces, bueno, después de esta fase formativa, se pasa a lo que ahora sí podemos pasar a la siguiente. Acá ustedes pueden ver, visualizar cuál es la red, la cadena de referencias que se formó en este estudio. Trabajamos con 370 casos, ustedes ahí ven que desde unas 4 o 5 semillas, estas personas que hablaba, que son las que inician toda la cadena de referencias, cómo se va ampliando, hasta lograr, cada una se llevaba 3 cupones, en algunos casos venían los 3 cupones que había llevado esa persona, en otros no, se cortaba, y bueno, y ahí un poco cómo se va tejiendo toda la red. Bueno, con estas fotos queremos mostrarles un poco operativamente cómo funciona. Les contábamos que se pone un local fijo para esperar a que aquellos que tienen cupón voluntariamente vengan y participen. Lo que hicimos fue trabajar con el móvil de la UMA, ¿sí? Se colocó en un espacio abierto, era un terreno baldío que hoy ya está todo cercado porque están trabajando allí. Tuvimos el permiso de la Intendencia de Montevideo para poder trabajar en ese lugar, es en Fernández Crespo y Mercedes. Lo que hacíamos era, en ese espacio del móvil de la UMA, se separó en 2 espacios, en uno de ellos se hacían entrevistas, aunque como ustedes también ven, muchas veces las teníamos que hacer al aire libre afuera porque el volumen de gente que venía era bastante importante, y entonces en momentos hubo muchas entrevistas simultáneas que se venían haciendo, y en el otro espacio, separado de esta ambulancia, lo que se hacía era los test serológicos. Había una doctora del Ministerio de Salud Pública que iba, después de que llenaban, vamos a decir, esa encuesta que tenía que ver con el abordaje de varias dimensiones que ahora vamos a ver en los resultados, llenaban esta primera parte de fase cuantitativa, luego hacían los estudios serológicos, se sacaba sangre, la función en el dedo que ahora les cuento, y después eran los antropólogos, un equipo de antropólogos encargados de hacer el relevamiento cuantitativo, y también allí iniciar todo su trabajo, como ya le va a contar Marcelo y Luisina, etnográfico. Allí inició los contactos. Bueno, el componente sanitario estaba conformado por un test rápido de VIH y sífilis a través de una punción en el dedo. Después había una extracción de sangre, se sacaba una muestra donde se hacía un tamizaje serológico de hepatitis B y C, y también una prueba de VIH y de sífilis en el caso de que el reactivo a la prueba rápida hubiera dado positivo, de forma de ver si cruzaba actualmente
infección o no, si era, los anticuerpos detectados habían sido de una infección ya curada previamente. Se enviaban las muestras al laboratorio del hospital de clínica y después los resultados se obtenían a las 48 horas. Los participantes volvían al local, a la UMA, allí en esa esquina donde nos encontrábamos, para obtener sus resultados que eran entregados por la doctora en medicina que integraba el equipo, y allí, bueno, se daban diferentes situaciones, eventuales derivaciones a la Policlínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Clínica, consejería sobre riesgos, HIV, etc. Bueno, finalmente, ya para pasar un poco a los resultados y no aburrir más, les quería contar un poco cómo se trabaja con esto de los métodos indirectos de estimación, que resultan de mucha relevancia, como decíamos, para poder estimar de cuántos consumidores de pasta base hablamos. Nosotros, a través de las encuestas de hogares, no podemos estimar esta cantidad, porque decíamos tiene sus limitaciones, porque partimos de un marco muestral de hogares, donde la mayoría de esta población, como van a ver, no están en hogares, sino tienen otros tipos de situaciones habitacionales. Entonces, lo que se hace es incluir algunos indicadores en la encuesta que se hace, y además triangular con datos administrativos secundarios. Este método de captura-recaptura lo que hace es, a través del solapamiento de dos muestras independientes de la misma población, estudiar cuánto se solapa. Lo que se hace es tomar una muestra, que sería una primera muestra, que son los que se consideran marcados de una población mayor. Por ejemplo, los usuarios que habían estado en tratamiento en el portal amarillo serían personas marcadas de una población mayor de usuarios problemáticos de pasta base, ¿sí? Algunos de los usuarios van a tratamiento del portal amarillo y otros no. Después, esa población vuelve al mar, porque esto se hace mucho con peces, vuelve, y lo que hace es se toma una segunda muestra, se emula, ¿no?, esa metodología, se toma una segunda muestra donde los marcados y no marcados de esta población tengan la misma probabilidad de participar. Esa segunda muestra es nuestro estudio de RDS, ¿sí? Aquellos que vinieron a participar en nuestro estudio, hay algunos que habían sido marcados, ¿por qué? Porque ya habían estado en el portal amarillo en los últimos 12 meses previos en tratamiento, y otros no. Y lo que hacemos es ver cómo se solapan las dos muestras, y ahí, bueno, a través de unas fórmulas que aparecen ahí se hace el cálculo. Hay un segundo método para estimar poblaciones indirectas que tiene que ver también con, se llama método multiplicador simple. Partimos de una cantidad de personas conocidas que se conocen administrativamente, por ejemplo, los usuarios de pasta base que están en el portal amarillo, conocemos cuántos son y conocemos que pertenecen a una población mayor. Lo que necesitamos saber es cuántos no tienen este comportamiento, o sea, cuántos no van a tratamiento, o qué proporción son los que van a tratamiento de la población mayor. Y ese porcentaje se obtiene a partir del relevamiento que se hace con ellos, donde se saca esa proporción. Y ahí se hacen las estimaciones y se puede calcular. Nosotros en este estudio hicimos 6 estimaciones indirectas, triangulando diferentes métodos, diferentes fuentes secundarias por la nuestra. En el primero de ellos utilizamos las personas en tratamiento en portal amarillo, en el segundo los internados, después usamos también personas en tratamiento en un centro privado de atención, se usaron también datos secundarios de gente internauta en refugio del MIDES, y ahí también usamos los mismos datos pero con el otro multiplicador. ¿Para qué? Para tratar de alguna forma llegar a un rango, converger en la cantidad de personas. Esto nos permite entonces decir que entre 7.500 personas y 9.900 personas son usuarios problemáticos de pasta base en Montevideo y la zona metropolitana. Eso está hablando, esa cantidad de personas implica que estamos en una prevalencia de entre 1 y 1,2% de la población de Montevideo y zona metropolitana. Si nosotros lo miramos por hogares, nos vamos a dar cuenta que habíamos llegado a calcular esa prevalencia en 0,4%. O sea que implicaba simplemente 3.500 personas. Ahora nosotros multiplicamos por 4, ¿sí? Más o menos, o por 3,5, la estimación, lo que permite llegar por lo menos a un número un poquitito más cercano a la realidad, estando convencidos de que la metodología que se usó es apropiada para abordar esta población, cosa que no hacíamos con el método, la encuesta común de hogares. Ahora sí,
La idea es poder transmitir los principales hallazgos de esta fase cuantitativa, y Héctor, te paso la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar del otro lado. Y gracias también a Jessica por la clarísima presentación de la metodología y algunas conceptualización sobre el multimétodo utilizado para abordar esta población. Pero son los cimientos que le da para nosotros confiar y darle validez a los datos que vamos a trabajar o que pueden trabajar el lector de la publicación. Nosotros tenemos nuestras interpretaciones, el lector podrá hacer otras, pero tienen la seguridad que el dato recogido cumple con todas las condiciones que requiere la evidencia científica. Lo que a mí me toca en este ratito, voy a ser bastante breve, es comentar algunas cosas sobre la parte cuantitativa, sobre todo la observación de algunas regularidades. De eso vivimos los sociólogos prácticamente, y de esas regularidades, como son causalidades, luego con servicio, equipo, con el estudio etnográfico, con lo cualitativo, también seguramente nos muestran cómo diferentes trayectorias pueden llegar al mismo punto, con la singularidad de cada caso, pero también algunas formas de a veces que escapan a esas regularidades que también es interesante conocer. Que podrán aportar en algún momento algún comentario, serán bienvenidos. Hay gente muy idónea acá sobre algunos de los puntos que vamos a tratar. ¿Por qué tratas? ¿Sí podés? Ahí está. No, porque quería empezar por ese fragmento de una novela de Onetti. Creo que es muy adecuado para este contexto. Habla de cómo operan algunos mecanismos de control social de nuestras conductas, como nosotros terminamos adaptando a veces nuestras conductas a lo que se espera de nosotros. Es una forma de normalización de la conducta, de asignar determinadas conductas a determinados roles que hacen al supuesto contrato social que todos compartimos. Cuando funciona así, de este modo, no hay ningún problema. El problema es cuando la mirada nos acusa o culpa de estar desviados socialmente de lo esperable, como es el caso de algunos consumidores de drogas, y de algunas drogas, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con los usuarios de pasta base. Han sido estigmatizados, ha habido una mirada sobre ellos muy estigmatizadora, se han etiquetado sus comportamientos para ponerlos en términos de intención simbólico de Becker, y en muchos casos, como él mismo dice, de forma funciona cuando una etiqueta fue puesta con éxito. Entonces, esto es un punto de partida de una población que además ya tenía cierta mirada estigmatizadora porque tiene que ver con la vulnerabilidad social y con la pobreza. Y sobre todo en momentos donde surge el consumo de pasta base, que es en uno de los momentos de gran crisis económica de este siglo. Entonces, ¿cómo surge esa mirada? Surge básicamente a partir de los medios de comunicación. Aparece el fantasma y el demonio de la pasta base, con propiedades criminógenas de la sustancia que volvía a las personas absolutamente disfuncionales y que además consumían y se volvían una especie de demonios. La prensa, a través y eso está muy bien escrito en la publicación, a través del trabajo de Leticia, que hace todo un recorrido sobre la prensa de todos estos años y cómo va surgiendo esta mirada sobre el consumidor de pasta base, poniendo de forma de ejemplos paradigmáticos determinados crímenes y determinadas situaciones que van construyendo una mirada sobre esa población que además es pobre y es marginal. Y esa marginalidad aparece con la crisis del 2003-2004. Estaba como invisibilizada, pero ahí comienza a emerger
problemas graves, de fisuras sociales, ahora puedo retomar ese concepto, que hacen que la pasta base pase a ser, y el consumidor de pasta base pasan a ser demonios. Una lectura que recorre todos estos años, que luego un poco se baja hasta el 2009, periodo electoral, ahí se retoma el tema de la pasta base, luego nuevamente recae, y en el 2012 agarra una fuerza enorme, a través también de la prensa y de los ejemplos paradigmáticos del terror de la pasta base, que toma también el gobierno en ese momento, hace un consejo de seguridad por la inseguridad ciudadana, que toma 15 medidas respecto a este tema de seguridad, lo cual algunas de ellas estaban vinculadas al consumo de drogas. Una de ellas era el aumento de penas para los que traficaban pasta base, y para la policía también, que estaba en acciones de corrupción. Había también un aviso de una atención integral del consumidor de pasta base, que sacaba el foco en las tensiones, sacaba el foco en el tema de drogas para llevarlo a un mecanismo más integral de atención. A partir de ahí se toman medidas con respecto al sistema integrado de salud, de atención a pasta base. Hubo un proyecto de internación convulsiva que no prosperó, pero estaba en esa carpeta. Y también para mejorar la convivencia, salió la ley de regulación del cannabis, y en realidad esa medida fue la que tomó la agenda completamente, no solo mediática, porque ahí se empezó a hablar directamente ya del tema del cannabis y se dejó de lado de la pasta base, pero también afectó a la producción académica, porque desde las universidades se puso foco en investigar sobre el tema del cannabis, y lo poquito que había de pasta base y sobre el consumo de otras sustancias se dejó. Hay honrosas excepciones, el equipo de antropología es una de ellas, el Clemente Estable también, trabajó en este caso con nosotros, para conocer un poco más la sustancia, porque ni siquiera se sabía la composición de eso. El hecho que, bueno, ese fue un corte importante, y es ahí cuando nosotros, desde el observatorio, decidimos hacer una... Decidimos hacer un estudio, del cual es una segunda parte, para investigar sobre esta misma población y poder empezar a despejar algunos conceptos mal asociados con el consumo de pasta base. Acá hay algunos resultados de esa primera publicación, se llama fisuras un poco por la terminología que se usa cuando se está en la abstinencia del deseo de consumo, pero también porque reflejaba cierta, y en eso nos enfocamos en esa publicación, lo que está relacionado con lo que era el quiebre social y lo que se ponía en evidencia el consumo de pasta base, que en realidad había otros problemas mucho más graves que tenían que ver con la vida social. Estos son algunos de los resultados que había allí en ese programa que tuvimos en ese estudio. Fuimos a hacer esta segunda parte con objetivos un poco diferentes, porque ya sabíamos un poquito de qué trataba esto, no nos íbamos a repetir, pero sí teníamos algunas sospechas que había menor número de consumidores de pasta base, un poco por el registro que llevamos al centro de ordenamiento, había una sustitución de la pasta base de cocaína, por diversos motivos se daba este fenómeno, y teníamos esa impresión, y que además eran personas más graves. Entonces, luego también queríamos reeditar algunos aspectos sanitarios, como la presencia del HIV, y también todo un montón de aspectos vinculados a la demanda de tratamiento. En el estudio de 2012, a partir del estudio de 2012, se tomaron algunas medidas relacionadas con la atención y el tratamiento de estas personas, con dispositivos un poco más abiertos, yendo a los territorios, sino que las personas vinieran a los dispositivos. Fue un primer intento, del cual se recogió alguna experiencia, y queríamos chequear eso, y también tomar otra vecta de estudio que hasta ahora no había mucha evidencia, y aquí tampoco tenía que ver con el enfoque de género, ¿no? En la distribución había una mayor presencia de varones que mujeres muy grande, y esto tendría que tener alguna explicación con algunas formas de masculinidades que se podían manifestar así. Entonces también fuimos con esa línea de investigación. Y bueno, yo ahora voy a pasar por algunos de estos puntos
está un poco caprichosamente elegido para esta presentación. Yo recomiendo que vean el estudio, que está todo mucho más claro, y acá en este ratito, en estos 10 minutos que me quedan más o menos, voy a tratar de pasar rápidamente por algunos de estos puntos. Sobre la fractura social, y eso ya hablé un poquito, hablé un poco de la historia, y también mencioné ahora algunos aspectos que tienen que ver de qué tipo de poblaciones. Ahora lo vamos a ver con algunos otros estudios. Ahí lo que vemos, por ejemplo, que tiene que ver con la distribución de sexo, lo que hablábamos, la presencia es casi absolutamente masculina, y una población, si bien comparado con la población adolescente, que es bastante más joven, es bastante más grande que la que encontramos en la edición anterior. Esa edad promedio es de 33 años, y en el estudio anterior, como vimos en la placa anterior, es de 29 años. Es decir, no encontramos, porque no es un estudio de cohortes, pero sí edades próximas a las de personas que en el 2012 hubiéramos encontrado también. Es decir, lo que encontramos, y estaríamos como validando una hipótesis, que estamos con una población que es más grande que la encontramos en el 2012, como que hay un núcleo duro, cronificado, de usuarios, de consumidores de problemáticas de pasta base, que son los que encontramos mediante este método que vuelve ser representativo o aleatorio. Entonces, esta sería como una de las primeros hallazgos, junto con lo que mencionó Jessica hace un rato, de la disminución del número de usuarios, con lo cual estaríamos validando esa hipótesis que teníamos de que hay menos, pero la situación de estas personas son peores. En tanto, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver más adelante, hay un historial de consumo muy largo. Estas personas, el 70% ya consumía pasta base en el 2012. ¿no? Es una historia muy larga de consumo, y de consumo intenso, ¿no? Con lo que significa eso en cuanto a las implicancias biopsicosociales. Volvemos a encontrar más o menos lo mismo de estas personas, con respecto al capital educativo, el capital social que tienen ellos. Estas personas han transitado mínimamente por el sistema educativo formal, y acá lo que tenemos que destacar, y que es importante, ya lo vamos a ver, estas deserciones educativas nada tienen que ver con la sustancia, se dan antes del consumo de cualquier sustancia. Entonces, ese es como el primer aviso, y bueno, acá no es que el consumo de pasta base lo llevó a... No, esta deserción y por lo tanto, la precariedad en las herramientas para ir a un mundo de trabajo que se vuelve en este siglo mucho más tecnológico, donde el empleo sin calificación prácticamente no existe, donde además cada vez se requiere menos mano de obra, y a su vez hay mayor incentivo de consumo. Ahí se da toda una paradoja y una separación muy grande entre el conjunto de la sociedad y algunas pobrezas estructurales que no logran acompañar la marcha de las economías. Uno de los aspectos más importantes, que son agentes socializadores, es la educación. Esto no se está dando, y no se estaría dando tampoco entonces lo siguiente, que es la capacitación para conseguir trabajo. Entonces, ya desde el inicio, estas poblaciones en el 2003-2004 rondaban la niñez y la adolescencia, por lo tanto ya entra en una desventaja muy importante para verse enfrentado más adelante a las condicionantes sociales. Bueno, yo acá lo veo, supongo que ven eso, ¿no? Esta precariedad también se da en las formas que hablamos recién, en las formas de acceso a los ingresos, ¿no? Como verán ahí hay toda una informalidad en la obtención de los recursos. Estas son múltiples, de muchas formas. El contrato formal es apenas un pequeño porcentaje de esas personas logran tener un trabajo, y la mayoría de las cosas no calificados, mal remunerados e inestables, ¿no? Esto también nos da un poco nos pinta un poquito el cuadro que sumado a la baja educación, a la precariedad del empleo, ahora creo que
y lo que vamos a ver después con los consumos, lo que tienen que destinar al consumo de las diversas sustancias, dejando de lado insumos clave como la salud o la vestimenta o la habitación, hacen que esta población esté muy comprometida desde el punto de vista de la afiliación social. Lo mismo vemos acá con los lugares donde las personas habitan o duermen. Esto es bastante más que lo que encontramos en el 2012, entre la calle y el refugio de hogares. Prácticamente la mitad de las personas han pasado la mayor parte del tiempo en este tipo de arreglos funcionales, y que nos da la pauta de que este núcleo planificado además encuentra peores condiciones de afiliación social. Otro cambio que observamos con respecto al estudio del 2012 es el cambio geográfico, está mucho más concentrado en el centro y en la ciudad vieja. Esto tiene algunas explicaciones que tienen que ver con la ubicación de los refugios y con el transitar de estas personas para obtener sus recursos en el centro, el poder estar en el centro no es un barrio, entonces hay menos control sobre las personas que circulan, hay lugares donde poder achicar, y también cómo obtener otro tipo de recursos, sobre todo para la alimentación. Quizás lo menciona Marcelo, que el 70% de estas personas son obradores de contenedores, y básicamente para alimentación. Entonces, este contexto le es propicio para el desarrollo de estas actividades, además de poder transitar libremente por este espacio de ciudad. Esta gráfica tiene el consumo de drogas en los últimos 12 meses, creo. Aquí lo que vamos a ver, hablando de las barritas, esas son consumos mucho más, de presencia de policonsumo, mucho más que en general, en algunas realmente con una frecuencia muy alta. Así que ya pasamos a la siguiente gracias. Ahí podemos observar, pasta base Nicolás, bueno, pues el tema de fueron elegidos por ser consumidores de pasta base, pero ahí vemos como por lo menos dos arreglos más con respecto a los consumos. Hay consumos de marihuana, de alcohol y de tabaco muy intensos, muy superiores a lo que encontramos en cualquier otro segmento poblacional. Hay otros que tienen una alta frecuencia, como la cocaína o el crack, que es la cocaína fumable. Aquí es como una mejora con respecto a la pasta base. El indicio de que cuando consiguen para conseguir este tipo de sustancias la cambian por la pasta base, porque ellos también saben el daño que genera, en años de consumo y de gente alrededor del consumo para saberlo bien. Hay otros que se presentan con alta frecuencia, como ser los fertilizantes, también hay una sospecha que al haber pasado por algún centro de tratamiento también hayan generado conocer una sustancia más. Y después son experimentadores de otro tipo de sustancias, como la ketamina, y en algún caso esporádico también como de heroína o medicamentos vinculados con. Este panorama, si nosotros tomamos en cuenta y uno empieza a sacar las cuentas de lo que cuesta conseguir estas sustancias en términos monetarios, da cuenta que esas personas, además de no contar con formas de obtener recursos abundantes, además tienen un costo muy grande para conseguir las sustancias, con lo cual también abre la puerta los estados anómicos, más que genera su propia ubicación social, a obtener recursos de forma ilegítima. No es la mayoría de los casos, como lo vimos en la placa anterior, pero sí abre la puerta para que se dé este tipo de comportamientos para la persona de sus recursos. Esto es un poco, si la podemos pasar, que tiene que ver con las formas como consumen. Lo que yo destaco de aquí, que el 80% lo hace de forma expuesta. Es una población además que hace muy visible su consumo, porque no tiene dónde consumir en forma privada. Eso lo deja más expuesto que un consumidor de cocaína de clase media de alta, está consumiendo exactamente lo mismo, pero a ellos los vemos, ¿no? Pasa también con el alcohol y puede pasar con otras sustancias. Pero es una vulnerabilidad más de la que ya tenía encima.
Esto es un poco las edades de inicio de la sustancia, lo que les decía hoy, las condiciones iniciales de vulnerabilidad, nada tienen que ver con el consumo de pasta base inicialmente, eso se inicia bastante más tardíamente, hay otras sustancias que se comienzan a consumir, pero hay todas los déficits que vienen a ocurrir en esta población, en promedio son anteriores al consumo de pasta base. No quiere decir que en algún caso eso hace una ruta de deterioro que termina marcando una desafiliación social, un estado anómico, tener problemas con la ley, pero en la mayoría de los casos las desventajas iniciales son las que marcan el canal. Otro de los mitos que ya un poco habían sido derrumbados en el estudio anterior, que tiene relación con la demanda de tratamiento, que es una imagen además que el consumidor normalmente de pasta base no quiere atenderse, no le importa, no le resulta para su problema, y eso es, este estudio y el anterior también lo desmiente. La mitad de los usuarios de pasta base han requerido tratamiento, y la mitad de ellos inclusive muy recientemente en el último año. Y de los que no pidieron tratamiento, es muy importante el porcentaje que pensaron en algún momento. Entonces, el problema de la demanda de tratamiento, de pasta base, no es que no existe una demanda, sino quizás las dificultades que tenemos para dar respuestas acordes, ¿no? Ya sabiendo de antemano que no solo un tratamiento para el consumo va a alcanzar, ¿no? Pero el desafío es buscar cuáles serían las formas para nosotros poder acompañar eso y poder atender a las necesidades de esas personas. La otra cuadrito ayuda un poco también, que es el Estado el que se encarga básicamente de atender este tipo de población, básicamente porque es el que presta atención, el que genera los dispositivos y porque además tiene toda la institucionalidad que requiere esto, que tiene esa salud pública, que nos hace, que nos mide, es el que potencialmente puede, y de hecho comenzó a dar respuestas que se fueron modificando y hubo todo un esfuerzo de todos los equipos de poder ofrecer de forma adecuada los requerimientos, pero bueno, es un trámite, es un trayecto bastante difícil y de lo cual hay que estar permanentemente trabajando. Recogemos algunas sugerencias de aquí, Marcelo también nos podrá profundizar en estos aspectos particulares, pero estos fueron uno de los objetivos más importantes del estudio, que es decir, bueno, cómo estamos con respecto a la atención y cuáles son las chances que tenemos nosotros de poder ofrecer un cambio. Esta placa lo ponía porque tenía relación también con la trayectoria de esas personas. Yo creo que hay casi un tercio, 3 de cada 10 personas tuvieron dentro de su trayectoria, de su iniciación cuando eran menores. Esto es muy importante porque la forma como se institucionaliza hace que promueva la desafiliación social, ¿no? Entonces es algún aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que también acá hay personas de parte muy importante de su vida pasaron en instituciones que capaz que no lejos de darle las soluciones, empeoraron la situación de ellos. Esto lo traemos de otra investigación, pero siempre lo tenemos, que tiene que ver que también lo hicimos con antropología, es un estudio de personas privadas de libertad, y acá lo que quisimos también sacar, y que va en la orientación del hecho anteriormente, que muchas veces los delitos, en la mayoría de los casos los delitos se cometieron antes del consumo de pasta base. Es decir, otra vez el acento lo ponemos en que acá hay otras cosas que están participando antes y de peor manera que luego con el consumo de pasta base. Un poquito, tiempos, esto tiene que ver también con lo que tiene que ver con los segmentos donde se da el consumo de pasta base. Son trayectorias que no son de una generación, que vienen de otras generaciones, donde también el conflicto con la ley está presente,
también eso será más fuerte en las mujeres que en los varones, y estos antecedentes también hacen una forma de cómo determinados territorios están asignados por la despacificación. Esta placa corresponde a la parte sanitaria, que tiene que ver, como habíamos dicho, nosotros indagamos sobre diversas enfermedades, básicamente de transmisión sexual. Encontramos una alta prevalencia de HIV. La buena noticia con respecto al estudio anterior es que acá hay más personas que ya sabían y se estaban tratando, eran enfermos crónicos de HIV, y de todas formas 2 de cada 10 personas que encontramos ahí se noticiaron sobre este aspecto. Acá tenemos la duda si tiene que ver con esto, si está vinculado con el consumo de pasta base o directamente tiene que ver con la población que estamos trabajando, ¿no? Es decir, no hay estudios que nos permitan comparar en la misma población consumidor o no consumidor las prevalencias de HIV. Sería bueno, y fue una sugerencia que el Ministerio de Salud Pública realizar trabajos de detección de HIV en las poblaciones más vulnerables, un poquito también para ver si podemos desmistificar este dato, y la variable explicativa tiene que ver con otras conductas de riesgo que nada tiene que ver con el consumo de pasta. Por último, y lo voy a dejar por acá, y está bueno que lo lean, tiene que ver, bueno, algunas cosas, estos son como obviedades, ¿no? La atención del consumidor problemático de drogas tiene que ser integral, no tiene que abarcar solo lo que tiene que ver con la sustancia. Lo que quizás lo que desprendemos de estos 2 estudios y de todos los registros que tenemos es que quizás tengamos que estar toda la vida trabajando sobre estas personas y poder ir acompañando los procesos de forma permanente. A veces, antes se decía que, bueno, terminaba el tratamiento de X meses, y la persona ya salía con eso alcanzada. Luego la neurociencia nos dice que los efectos, sobre todo sobre el aspecto que tiene que ver con la voluntad, demora entre 6 y 8 meses en poder acomodarse. Bueno, estos seguimientos hay que hacerlo más largo. Sin embargo, la evidencia nos va demostrando que este acompañamiento de tiempo tiene que ser mucho más largo, y en algunos casos quizás sea de por vida. Con respecto a las masculinidades, y que no sé por qué no la positiva, que creo que debería estar antes, capaz que quedó después, también debemos trabajar tanto desde la institucionalidad como de la acción concreta en los momentos que nosotros accedemos a trabajar con esas personas, empezar a trabajar sobre algunos conceptos de género, que se están trabajando, que creo que no se han trabajado nunca tanto como ahora, pero que hay que poner un especial énfasis en quizás no centrarnos tanto en hablar de las sustancias y de lo que implica, sino también empezar a hablar de algunos aspectos que tienen que ver en las formas como se resuelven las masculinidades en este tipo de población. Hay muchos estudios que dan cuenta que hay un tipo de masculinidad predominante en los sectores de menor capital educativo, que están muy asociados a comportamientos que tienen que ver con la transgresión, con la violencia, con el no respeto de las normas. En algunos casos, como las drogas están asociadas a una manifestación de masculinidad que sustituyen a aquellas que no pueden hacer, como tiene que ser la provisión, ¿no? Del macho proveedor en el hogar, que no la puede cumplir, por todo lo que estuvimos hablando antes. Este camino de transgresión, de mostrar valentía a través de otros caminos, como tiene que ser el consumo de drogas, podrían estar también determinando algunas cosas. Yo dejaría por acá y le dejaría paso a Marcos, a Marcelo y su equipo. Gracias. Bueno, un gusto estar
estar con ustedes, Héctor, Jessica. Un gusto escuchar la presentación del Secretario Nacional de Drogas, la posibilidad de que nuestros estudios conjuntos tengan un correlato de pensamiento y de política pública, la posibilidad de seguir esta colaboración entre la Junta Nacional de Drogas, la Presidencia de la República y la Universidad de la República, ¿no? que ha sido muy provechosa para nuestro aprendizaje como científicos sociales, como científicas sociales, la posibilidad de trabajar en un equipo grande de estudiantes de antropología y antropólogas y antropólogos, en un proceso de trabajo que tuvieron en Héctor Suárez, Jessica Ramírez y Leticia Brolián, un desafío enorme. Se veían ahí la ambulancia de la unidad móvil de atención, la cantidad de usuarios de pasta base, el personal técnico del Ministerio de Salud, en fin, un trabajo de esos que realmente cuando podemos presentar los resultados es muy gratificante, porque bueno, es como que ese esfuerzo no ha sido en vano. Vaya, en primer lugar, el agradecimiento a los equipos, pero fundamentalmente a nuestros interlocutores del trabajo de campo, interlocutores, usuarios de pasta base, usuarias de pasta base que viviendo en la calle muchas veces en condiciones muy difíciles, también nos dieron su tiempo y la posibilidad de dialogar, la posibilidad de ofrecer sus reflexiones, su pensamiento, incluso en algunos momentos difíciles su colaboración para que el estudio se pueda hacer, porque no siempre fue fácil, sobre todo los días de lluvia en que estábamos amuchados abajo de un gaseo que nos había prestado una oficina de la Intendencia Municipal que está atrás del baldío donde hicimos el estudio. La idea es presentar con Luisina Castelli y también va a estar la colega Cecilia Garibaldi, y dividiremos nuestra presentación en tres partes. Primeramente, Luisina Castelli va a presentar aspectos metodológicos generales sobre una investigación cualitativa de impronta etnográfica. Y Cecilia Garibaldi y yo vamos a abordar los aspectos más vinculados a los hallazgos de la investigación y después algunas conclusiones que muy gratamente escuchábamos en las palabras del secretario, la posibilidad de que se lleven adelante algunos de esas humildes recomendaciones que hacíamos a partir de lo que es la vida cotidiana, de las dificultades de la vida cotidiana de estas usuarias y usuarios de pasta base, que fueron los interlocutores de esta investigación. Entonces, empezaría Luisina con estos aspectos de carácter metodológico y una introducción sobre el estudio. Bien. ¿Vos querés compartir la pantalla, Marce, con las fotos? Yo voy contando. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto poder finalmente compartir, hacer públicas, poner sobre la mesa para el diálogo los resultados de esta investigación que realizamos con mucho esfuerzo con los colegas del Observatorio Uruguayo de Drogas. Y bueno, como ya mencionaba Marcelo, queríamos iniciar con algunos agradecimientos, en particular a los colegas del observatorio por haber confiado nuevamente en nosotras y nosotros de la Facultad de Humanidades para llevar adelante esta investigación, a UNFPA, al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia Municipal de Montevideo, al Instituto de Estadística de la Facultad de Economía, a Carolina Iglesias, que fue la médica que nos acompañó en la unidad móvil, que ahí están viendo, esa fue nuestra locación, esa camioneta. A los choferes que nos acompañaban también a diario de estas camionetas, Alejandro Jover y Johnny Olwin,
realmente fueron fundamentales. Y bueno, Marcelo mencionaba a nuestras interlocutoras e interlocutores, y yo quería expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al equipo de compañeras, colegas antropólogas y antropólogos que estuvieron ahí a diario: Antía Arguiñarena, Inti Clavijo, Cecilia Garibaldi, que también es coautora junto con Marcelo y conmigo del informe, Paolo Godoy, Javier Lescano, Mariana Mato y Emanuel Martínez. Ellos y ellas investigaron, pero yo quiero destacar que también acompañaron y supieron sostener, porque por momentos se presentaban situaciones complejas, no solo por esa avalancha de gente que en un momento comentamos en el informe que recibimos, que pensamos que iba a ser así, pero una cosa es cuando uno lo imagina y otra es cuando estamos en esa situación, ¿no? Atravesando esa situación. Y también circunstancias muy delicadas, como es, por ejemplo, cuando una persona se entera que tiene VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, yo ahí expreso mi especial reconocimiento a los colegas. Este es un trabajo colaborativo, como mencionaba también Jessica y Héctor, que tiene un largo camino, si se quiere, porque empezamos trabajando en el año 2012, cuando llevamos a cabo el primer Fisuras, y a partir de ahí, de forma individual y colectiva, se ha seguido avanzando, concretando investigaciones para conocer cuál es la situación, las circunstancias de vida de las personas que son usuarias de pasta base de cocaína. Y creemos que a la fecha tenemos un acumulado de información, de conocimiento científico muy valioso en Uruguay, sobre todo en lo que respecta a las personas que están en Montevideo y su área metropolitana. Tal vez sería apropiado conocer un poco más en profundidad lo que sucede en otros departamentos. Aunque estas personas también circulan mucho, ¿no? Por el territorio, algo que nosotros le llamamos por ahí en el informe como fugas geográficas, ¿no? Buscando en algún momento distanciarse del consumo, o por alguna oportunidad de trabajo, o mismo por estar privados de libertad en algunas ocasiones. Esta fue una investigación que fue tal vez larga en términos administrativos o burocráticos, pero fue acotada y muy intensa en términos del trabajo de campo. Nosotros iniciamos el trabajo de campo el 14 de mayo. Cuando digo trabajo de campo me refiero a la parte de realización del encuentro, más bien con estas personas, que era en esa locación que montamos, que era en la esquina de Mercedes y Fernández Crespo. No fue una locación que tuvimos que inventar de alguna manera, porque no habíamos conseguido un local como sí lo pudimos hacer, se pudo hacer la primera vez en el año 2012. Había muchas resistencias de aquellas instituciones y personas que contactamos para realizar el estudio, más allá de que también se consideraba valioso, ¿no? Y necesario. Y bueno, terminamos el trabajo de campo el 12 de julio del mismo año, o sea que fueron 2 meses de trabajo muy intensos. Entrevistamos a 377 personas. Al final quedan contabilizadas algunas menos, porque por algunos errores nuestros, a veces en cuanto a considerar personas que no daban del todo con el patrón de consumo que se estaba buscando. Y de esas personas, bueno, hicimos entrevistas en profundidad sobre trayectorias de vida con 25 personas, 4 mujeres cis, 2 mujeres trans y 4 varones cis. No concurrió ahí a la locación ningún varón trans, que hubiera sido bueno también poder tener su perspectiva, pero realmente de esas 25 entrevistas, más todo el trabajo de campo con observaciones, con conversaciones informales,
pareció un buen material que esperamos esté lo suficientemente bien reflejado en el informe. Y esa avalancha que decimos que tuvimos, es decir, una concurrencia muy inmediata y por parte de muchas personas a la locación. Ahí la foto es la de los cupones que entregábamos a las personas para que ellos le entreguen a sus conocidos para que concurran. Y la siguiente foto, ahí. Esa es un poco cómo se presentaba al principio, ¿no? De que llegaba la camioneta y las personas concurrían muy rápidamente para participar del estudio, ¿no? Eso nosotros creemos que es un dato de ese momento. Puede también serlo en este momento si el estudio se hiciera hoy. El hecho de que había muchas personas, había un aumento de la gente que estaba viviendo en la calle. Y muchas de las personas que estaban viviendo en la calle, bueno, son usuarios de pasta base, como también mostraban los datos Héctor. Entonces, bueno, ya para darle muy brevemente, comentar algo más y darle la palabra a Marcelo, ¿qué aporta el enfoque antropológico y en particular las herramientas del método etnográfico? Bueno, en primer lugar nos permite profundizar en lo que comenzamos a trabajar a partir del año 2012, tener un conocimiento más denso, más profundo de lo que es el contexto. Cuando digo el contexto me refiero al contexto social, político, al momento histórico, ¿no? En el que estas personas están viviendo. Nos permite también pensar en términos de trayectorias de vida, y esto significa contemplar y articular distintas temporalidades, desmitificar un poco esto de que vivimos en un tiempo lineal, ¿no? Las personas permanentemente estamos recurriendo a cuestiones del pasado, estamos imaginando el futuro. Es un poco más complejo la cuestión de cómo se desarrolla la trayectoria de vida, ¿no? También nos permite conocer el papel que tienen en las trayectorias de estas personas otras figuras importantes, como por ejemplo sus familiares, sus vínculos afectivos, sus parejas, sus amigos y amigas, pero también los dispositivos estatales, ¿no? Héctor mostraba algunos datos acerca del vínculo con el sistema penitenciario, con las instituciones de salud, con los centros de atención a usuarios y usuarias de drogas. Y el enfoque etnográfico también nos permite desestigmatizar y humanizar a estas personas que no son vistas como pares. Y a nosotros sí nos interesa poner un énfasis ahí en que somos pares, ¿no? Buscar lo común entre ellos y ellas y nosotros, y en ver cómo estamos conviviendo, porque formamos parte de la misma sociedad. Hechas estas palabras introductorias, le quiero pasar ahora la palabra a Marcelo para que continúe y a Ceci. Sí, muchas gracias, Luisina. Efectivamente es una pregunta antropológica central, la de qué manera convivimos, cómo podremos convivir juntos, cómo desarrollar en comunidad un lazo social de un intercambio solidario, un intercambio basado en el encuentro y no en la descalificación o en la eliminación simbólica o incluso física del otro. Cuando uno mira a veces que proliferan por el mundo lo que algunos autores llaman necropolíticas, políticas de exterminio de ciertas poblaciones. Bueno, creemos que en Uruguay las políticas de Estado han ido por otro lado y pueden continuar, deberían continuar, de esta forma de no solo conocer a las personas desde el punto de vista biológico, ¿no? Sino conocer sus sentires, sus expectativas, y a partir de ellas diseñar políticas que realmente permitan la acogida, políticas del abrazo y no políticas del castigo y la exclusión.
Y esto se puede demostrar primeramente que es posible porque podemos partir de la escucha y la comprensión mutua. Muchas veces hablando con colegas y amigos, ¿no? Pero ¿cómo es posible hablar con esas personas que están ahí en la calle? Y bueno, yo les diría que en mi experiencia como antropólogo es más fácil entablar diálogos con una persona que vive en la calle y que tiene algunos consumos problemáticos que hacer una investigación sobre modelos científicos, entrevistando a científicos o entrevistando a empresarios, entrevistando a personas de clases medias, ¿no? El tiempo en el espacio público también permite ese encuentro. Claro, lo que detectamos tanto en este estudio como en el anterior fue que al encontrarnos con un usuario de pasta base, muchas veces lo primero que había era una cierta desconfianza, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿O qué puedo decir yo sobre un problema si yo soy puros problemas? Y a medida que se entabla el diálogo, aparece primeramente un discurso que busca encontrarnos y finalmente la comprensión. A veces uno para hacer una historia de vida con cualquier persona, demora 3, 4 entrevistas, varias horas de entrevista. Con un usuario de pasta bases, a veces puede desarrollar esa trayectoria en una única entrevista. Entrevistas que muchas veces eran bajo la lluvia o caminando por la ciudad. El estudio fue en el contexto del Mundial del 2018 y hubo entrevistas que siguieron después de los festejos o de ver algún partido. O sea que fue una investigación bien de carácter etnográfico, bien estando de observación participante, estando en el lugar donde las personas están, compartiendo con ellos el cordón de la vereda, las escalinatas del Banco de Previsión Social. Así se hicieron las entrevistas, ¿no? Y esas fueron las condiciones de trabajo. Ustedes van a poder leer en algunas trayectorias que son verdaderamente duras, ¿sí? Pero podemos detectar ciertos elementos analíticos que nos permiten una mejor comprensión de las cosas que nos pasan como sociedad. Y por otro lado, también la observación, porque observamos verdaderamente muchos conflictos. Incluso observamos escenas que referían al propio mercado de la compra y venta de la sustancia, ¿no? Personas que se encontraban ahí, que mantenían alguna deuda y que había algún conflicto, y cómo se gestionaba ese conflicto. O sea que tuvimos durante esos 2 meses un espacio de observación privilegiado, ¿no? Pero no solo con la vida de las personas que usan pasta base, sino también en los comercios circundantes. Nos tocó ir junto con Héctor, junto con el compañero de Ciencias Económicas, con el colega de Ciencias Económicas, a hablar con los comerciantes de la zona, con los feriantes de la zona, la preocupación que tenían con la presencia de esta investigación ahí. Y bueno, todo esto fueron oportunidades para dialogar. Y lo que aprendimos en buena medida es un aprendizaje a partir del diálogo. Entonces, esta publicación que se presenta hoy permite pensar los datos cuantitativos junto con estos datos de impronta cualitativa, permite leer los datos etnográficos a la luz también de sólidos datos cuantitativos que nos permiten conocer en términos numéricos a esta población tan castigada. Entonces, en esta parte del estudio se ven trayectorias y se ven cosas que desde afuera podrían entenderse como irracionalidades. Por ejemplo, puede entenderse como irracional que un sujeto gaste todos sus recursos en la obtención de la sustancia.
¿no? Y que día a día vuelva a empezar, prácticamente de cero, ¿no? Y dialogando con los sujetos, empezamos a desentrañar el sentido de esa práctica. Lo dudoso que puede ser el valor de un par de championes en determinada circunstancia del día en que se necesita consumir, y el valor que pueden tener esas prendas de vestir en otro momento del día. La vida en la inmediatez, la vida en la precariedad cotidiana, y la falta de sentido de participar, por ejemplo, en un programa de tratamiento, si hay que iniciarse en ese programa en un grupo terapéutico que es a las 9 de la mañana. No hay posibilidad ninguna. El deseo que el sujeto tiene de rehabilitarse a las 7 de la tarde cuando se siente angustiado, castigado, quiere cambiar de vida y tal vez sea muy distinto lo que siente a las 2 de la mañana, y a las 9 de la mañana al grupo que le dijeron que se dirija probablemente ya no tenga ningún sentido, su vida sea otra. Entonces, estas trayectorias también nos permiten pensar esa precariedad, esa temporalidad diferente a la temporalidad de quienes tenemos un hogar, la temporalidad de quienes tenemos un horario laboral, un horario de estudio a cumplir. Por otro lado, hay un factor bastante central y que atraviesa todo en la sociedad, que es lo que tiene que ver con la moralidad del género, la masculinidad, una suerte de masculinidad que obliga verdaderamente a la violencia en ciertas circunstancias, que hace que los hombres muchas veces salgan en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, salgan tempranamente a trabajar a los 14, 15 años, pero al poco tiempo, para proveer económicamente a sus familias, pero al poco tiempo no provean y acaben siendo una verdadera carga. Y por otro lado, las mujeres a las que se les demanda el cuidado, pero que muchas veces son las que tienen que proveer y cuidar, porque esta masculinidad que impulsa hacia la acción, al mismo tiempo es también la que impulsa hacia el riesgo y la violencia, hacia caer en situaciones de mayor riesgo y castigo que generalmente sufren las mujeres. Realmente de esta segunda versión del estudio, porque la primera es esa del 2012, es cierto que se consolidan un montón de hallazgos de aquella investigación, pero pudimos enfocarnos con mucho más cuidado, y también esto es gracias a Jessica, Leticia y Héctor, que advirtieron la importancia de que enfocáramos en los asuntos de género, en cómo se estaba reproduciendo ciertas dinámicas vinculadas al intercambio de las sustancias, al consumo y al consumo problemático en mujeres, y también nos llevó a poner mucha atención en las trayectorias de mujeres, que si bien son muchos menos, en términos cuantitativos, son muchas menos, las cosas que les ocurren son bastante sintomáticas de lo que pasa en las relaciones sexo-género en nuestra sociedad, en las violencias vinculadas a las concepciones dominantes en cuanto al género. En tal sentido, le voy a pasar la palabra ahora a Cecilia, que va a continuar con estos aspectos más específicos de la investigación, lo que tiene que ver con la trayectoria de mujeres, tanto mujeres cis como mujeres trans, que viven en la calle, que son usuarias de pasta base y que resumen en sus cuerpos buena parte de las violencias que sufren las mujeres más castigadas y vulnerables. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco siguiendo con esta perspectiva que contaba Marcelo. ¿Se me escucha bien, verdad? Bien.
La idea de este capítulo, de esta parte del análisis, es abordar bien algunas cosas que fueron mencionando. De hecho, Héctor también las mencionó, que tienen que ver con el lugar que ocupa el cuerpo y género y las moralidades de los sujetos con los que trabajamos en el trabajo de campo. Si bien sabemos que la calle es un territorio poblado por varones en general y masculino, y la mayor parte de los usuarios de pasta base, como mostraban también los datos cuantitativos, son varones, sabemos que también hay mujeres en situación de calle y que su situación adquiere otras particularidades, ¿verdad? En relación a eso, en el estudio anterior de fisuras, una de las cosas que se veían y que también han mostrado diversos estudios en la región, es que las mujeres que están en situación de calle tienen otras redes de contención y en general la recomposición de esas redes, sea por situación de consumo, se recomponen de una manera más fácil o más rápida en esta cuestión de la temporalidad que los varones. Sin embargo, algo que nosotros vimos a partir de la experiencia de trabajo de campo, es que las mujeres efectivamente cuando están en situación de calle viven acompañadas, y viven acompañadas de otros sujetos que son varones. Una de las cosas que nos sucedió durante la realización de las encuestas y de las entrevistas, es que en muchas instancias las entrevistas y las encuestas fueron incluso hechas en un contexto en el cual las parejas y los acompañantes varones, casi siempre concebidos como parejas de las mujeres que entrevistábamos, estaban en el entorno, y eso presionaba también la situación de la entrevista, ¿no? Entonces es algo que en el trabajo de campo mismo, a través de la participación y de las entrevistas, notamos en relación a este punto. Entonces son mujeres que están en la calle, pero no están solas, sino que están acompañadas de varones. En este sentido, y las mujeres con las que trabajamos, claramente consumidoras también de pasta base, vale la pregunta de hacer, bueno, ¿qué implica o qué simbolizan los sujetos feminizados y las mujeres en situación de calle? ¿Qué implica para el resto de los interlocutores y cómo la sociedad los ve? Pero a su vez, ¿cómo los ven los varones que consumen pasta base? Porque este análisis que tenemos no lo tenemos únicamente a través de la participación, de estar ahí, compartir interacciones y encuentros con los diferentes interlocutores, sino que hubo muchos discursos en las entrevistas y en las encuestas también, en torno a los discursos que tienen los varones sobre las mujeres consumidoras de pasta base. Hay algo que apareció en muchas de las entrevistas y que vimos durante el trabajo de campo, es que existe una percepción de la mujer consumidora de pasta base como la mujer impura y con la mujer contaminante. Porque acá existe también algo que tiene que ver con la construcción de los estereotipos, de lo esperable de una mujer madre y una mujer consumidora, que se la colocan las antípodas a la mujer madre, y también la mujer consumidora, que va de la mano muchas veces de lo que vendría a ser el trabajo sexual o la prostitución, mediada por también el consumo de pasta base o de droga, especialmente de cocaína. En esto hay algo más que hoy, Héctor, cuando lo mencionabas me acordaba, que tiene que ver con, bueno, cuáles son, si bien no hay una relación directa entre el consumo de pasta base y el VIH u otras infecciones de transmisión sexual, hay algo que apareció en las entrevistas y en el trabajo de campo que tiene que ver con cómo se dan las relaciones sexuales en este ámbito, ¿no? Cuáles son como los efectos sociales del consumo de pasta base en situación de calle en este contexto específico. Y eso hay algo que aparece en reiteradas ocasiones que tiene que ver con, bueno, las trayectorias de vida vinculadas a situaciones de múltiples abusos, todo tipo de abusos como se crean en algunas situaciones, y en la situación de calle particularmente. ¿Por qué? Porque algo que vimos también en muchas de las entrevistas y durante el trabajo de campo, es que los cuerpos de las mujeres, tanto transgénero como cisgénero, aparecen en forma de disponibilidad. Hay un autor que trabaja sobre la biolegitimidad. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que los sujetos desenvuelven en determinado contexto para proteger su vida? Estos sujetos tienen que desenvolver muchas estrategias porque hay muchos aspectos de su vida que se ven cercenados al vivir en la situación de calle y o en refugio, ¿no? Como se homologan en muchos de los discursos, aparece como algo sinónimo, que son el obtener comida, o sea, alimentarse, conseguir un lugar y cuidar de su propia vida, ¿no? Entonces las mujeres, en la búsqueda de esa protección, lo que hacen también es acompañarse de hombres. ¿Qué sucede? Es que en ese contexto estos cuerpos ya están a disposición de, ¿no? En esto, por eso mencionábamos y trabajábamos un poco más sobre este contexto,
en el libro de la biodisponibilidad que traen las mujeres. Entonces, la aparición de las infecciones de transmisión sexual van muy aunadas a formas de ejercicio de la violencia. Por ejemplo, son varias las situaciones que han relatado en la entrevista, y de hecho hemos presenciado a través de nuestro trabajo de campo, en el cual, como tiene correlato en los datos cuantitativos, hay muchas personas que efectivamente ya sabían que tienen infecciones de transmisión sexual. Ahora bien, estando en pareja y habiendo ya sabido, hay casos en los cuales la forma de la transmisión del VIH, en este caso, en forma de contagio, se ve como un factor contaminante y sobre todo como un factor de ejercicio de la violencia, porque efectivamente es una forma de ejercicio de la violencia sexual cuando la otra persona no decide, en este marco de no uso de preservativo, este tipo de cosas. Entonces, esta idea, como esta hipótesis también de por qué se asocian las poblaciones, me parece que va por un lado una hipótesis alternativa a lo que planteaba Héctor. Y ahí se vuelve al concepto de la mujer contaminante, ¿no? Como la transmisora de... bueno, esto mismo, ¿no? Volviendo a cuáles son las características y las relaciones sociales que se dan entre los géneros y por qué es importante pensarlas en estas trayectorias de vida en donde la violencia se explicita de forma sistemática, también se construye y las mujeres construyen cuando pensamos en por qué se someten, ¿no? Que se puede pensar como del sentido común, cómo se someten a vivir en la calle, cuando se sabe que en realidad hay toda una lógica que posibilita y un terreno que habilita a que se le ejerzan diferentes tipos de violencia. Lo que volvemos a confirmar, y que no es ninguna novedad porque en diversos estudios de este tipo de trayectorias de vida se puede notar, es que también se produce, podemos romper esa dicotomía que nosotros, o que se tiene el sentido común, entre quien castiga y quien quiere y quien cuida, ¿no? Se construye como en la trayectoria de vida un umbral de la violencia que es muy diferente, en el cual justamente esas diferencias pesan mucho, y la misma persona que protege en determinado contexto y que puede incluso sacar de una situación que es desfavorable, sea de violencia intrafamiliar, sea de institucionalización, o sea de otro contexto de consumo y también incluso de explotación, etcétera, es la persona que en este momento está también operando como protector o cuidador. Entonces ahí tenemos un factor que es bastante central para pensar también cuáles son las posibles estrategias para digamos, los puntos o los nodos a los cuales hacen posible que estas mujeres continúen en la calle y también la situación de consumo. Ahora, en el caso de las personas trans, vemos, si bien pudimos entrevistar únicamente a 2 mujeres trans, han sido entrevistas súper largas y también ilustran varias de las características que tienen estas personas, signadas por una salida muy prematura del hogar, también por un trabajo sexual, por un mercado laboral que, bueno, como ya se saben, está lamentablemente abocado para el trabajo sexual o la prostitución en muchos de estos casos, pero también el trabajo sexual muestra como una forma de agenciamiento, es decir, de la posibilidad de salir de esa estructura o de conseguir medios de subsistencia en el contexto de calle, y con una red muy frágil afectiva, ¿no? Y de redes con las cuales contar, redes de contención. Muy bien. Entonces, una de las cuestiones también que mencionaba Héctor y que mencionaba Marcelo, es, bueno, en esto del género siempre se ha homologado el género a las mujeres, pero entendemos que es una categoría de análisis, es una construcción relacional, y evidentemente hemos visto en los discursos de los varones sobre las mujeres hablan sobre masculinidad. Y más allá de las cosas que he mencionado, de cómo se categoriza a la mujer, ¿no? Esa dicotomía de la mujer madre, de la madre dicotomía prostituta, aparece en muchos de los discursos. Entre estas cosas también aparece una diferencia muy grande entre la prostitución, ¿no? para consumo de sustancia, o la prostitución para traer un plato de comida, y ahí se vuelve a fortalecer esta dicotomía. ¿Qué pasa con lo heteronormativo? Luisina comenzaba preguntándonos, que en realidad, bueno, no logramos contactar en el trabajo de campo varones trans, porque tampoco el campo apareció. ¿Esto quiere decir que no existan varones homosexuales que consuman pasta base? ¿Esto quiere decir que no existan varones trans que consuman pasta base o cocaína, y que podamos anclarlo en el centro de este problema?
No necesariamente. Creo que hay un punto que tiene que ver con el campo, que el campo no lo conforma lo que nosotros vamos construyendo y lo que los interlocutores delimitan también como el campo del consumo de pasta base. Lo que sucede también es que esa misma construcción de la masculinidad invisibiliza formas de, por ejemplo, ejercicio de la prostitución de varones con varones. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco hay es algo que me parece que está a explorar, pero que está bueno poder mencionarlo, que no hay una relación directa entre los varones que consumidores de pasta base buscan como estrategia el trabajo sexual con varones y la identificación con la homosexualidad. Entonces, en las entrevistas, al preguntar sobre este punto, y bueno, cuando se comparaba la situación de las mujeres y de los varones, y proponíamos la pregunta, pero no hay varones que también lo realizan, este era un punto en donde el discurso era endeble, ¿no? Y en alguna medida ese discurso lo que hace es, no es que no exista, sino que ese sujeto también puede ser el mismo que ejerza la prostitución a fin de consumir pasta base en ese contexto. Esto lo planteo un poco a modo de hipótesis, pero me parece que es interesante en este pienso sobre cuál es el lugar que ocupa la masculinidad y la heteronormatividad como parte de ella, ¿verdad? Y además no podemos olvidar que también, si bien, bueno, nos abordamos como un campo que es bastante grande, ¿no? y que bueno, fue también justificado el centro de Montevideo, también hay otros sectores que nos escapan, en donde también se puede consumir y las características son otras. Y para redondear de por qué también le damos la importancia al género y a las construcciones de género, me parece que hay dos factores esenciales. Uno que tiene que ver con que, bueno, todo el estudio se ha retomado desde ese lugar, una perspectiva y un conjunto de acumulación de herramientas teóricas y críticas que permiten ver también la estructura social y la fractura de la cual hablaba Héctor a través de las relaciones de género. Como en la primera fisura se identificó también que muchas de los conflictos de estas personas, trayectorias de vida, estaban asignadas por trayectorias de violencia intrafamiliar, desafiliación del sistema educativo y tránsito por instituciones educativas, de instituciones del Estado, lo cual se reafirma también según los datos de escolarización y etcétera que muestra el informe, pero me parece que una incorporación de esto es ver cómo transversaliza toda esa trayectoria de vida justamente la construcción de lo esperable de un varón y de una mujer en determinado contexto. Siendo que esas discusiones al día de hoy son de actualidad, eso permanentemente va cambiando, y hemos en las últimas décadas visibilizado discusiones y transformaciones sociales en este nivel, pero me parece que es de especial interés ocuparse de qué sucede con esas transformaciones en esos sectores. Efectivamente las hay, o cuáles son los mecanismos de diferenciación basados en género que existen. Y hay algo acá que me parece que es importante, que tiene que ver con las proyecciones de vida y el lugar que ocupan en sus historias de vida, el lugar de la pareja, de la familia y del amor. ¿Por qué? Porque en esto que demostraba Marcelo, que comentaba Luisina, la importancia de pensar en trayectorias de vida, que es que en los discursos de las personas sobre su propia vida, más allá de que las cosas no son unicausales, sino que son multicausales, hay un lugar muy central en que se le otorga justamente a la concepción de la pareja, la pérdida de la pareja como momento para consumir. Eso aparece muy claro en los varones heterosexuales. Aparece muy claro el discurso de la pérdida de la pareja. Y la pérdida de la pareja no es únicamente el amor, sino que implica un proyecto específico de familia, un proyecto específico de familia que habilita a sostener esa figura del varón proveedor que mencionaba hoy Marcelo, y todo ese exitoso fracaso en relación a esos mandatos también aparecen en sus discursos como motor para consumir. Es esto, es como una línea para pensar, no quiere decir que sea nada unicausal, sino que aparece reiteradamente en las entrevistas esto. Ahora bien, ¿qué sucede con las mujeres? Con las mujeres cis, no aparece este discurso de esta manera. Si bien aparecen menciones a las parejas, el proyecto de vida y la ruptura o el punto de quiebre en el cual ellas señalan sus discursos para consumir pasta base está mucho más ligado a la pérdida del ejercicio de su maternidad o incluso a la pérdida de un hijo o hija. Entonces ahí aparecen diferencias que, como digo, no es que eso determina que las personas consuman, pero no es casual, y me parece que hay que prestar atención, que en todos los discursos aparezca esta cuestión como central en las motivaciones para consumir. Así que, bueno, en realidad estas son algunas de las cuestiones que quería plantear en relación, espero que haya quedado claro un poco por qué nos adentramos en esta parte que no
esta perspectiva de género no implica únicamente una moda, sino un lente que nos permite ver cómo todos aquellos elementos que hemos ido identificando, y quizás se los otorgamos también a otras cuestiones de la estructura, ahora aparecen muy fuertemente marcada en los discursos y en las trayectorias de vida de estas personas, estas cuestiones. Y le dejo paso a Marcelo y a Luisina para ver alguna de las conclusiones. Brevísimamente, seguramente tengamos oportunidad, unos minutitos tal vez para el diálogo, pero brevísimamente hay que decir que en las trayectorias de vida lo que no podemos caer es una simplificación. Esto están personas que están en la calle por la droga, o están en la calle por la pobreza, o están en la calle por problemas de salud mental. Efectivamente, cada uno de nosotros es un ensamblaje biopsicosocial. Esto lo sabemos en términos teóricos, pero lo refrendamos en términos prácticos en las trayectorias de cada uno de estos sujetos y la trayectoria personal de cada uno de nosotros. Somos sujetos afectivos, con moralidades, con un cuerpo afectado por distintas precariedades, con ciclos de vida. Bueno, lo que queremos de alguna manera es que se tomen estos apuntes, los etnográficos, para poner en diálogo con los datos cuantitativos, pero sobre todo para pensar en colectivo, que sirvan como oportunidad para pensar. Ya veía algunas de los mensajes del chat. Seguramente muchas personas en este momento están poniendo en relación los hallazgos, están poniendo en relación sus propias experiencias profesionales, laborales. Hay en el libro algunas recomendaciones con mucha tranquilidad y, por qué no decirlo, alegría. Vemos que se están siendo consideradas por las autoridades. Entonces, le doy paso a Luisina por si quiere decir alguna palabra más y tal vez dar lugar a esa posibilidad del intercambio. Sí, muy brevemente. Como contribuciones, si se quiere, sugerencias, ¿no? Desde nuestro equipo, creemos que sería importante seguir trabajando en estrategias para disminuir el estigma de estas personas, ¿no? En este momento sí tan álgido de aporofobia, ¿no? Y de perspectivas punitivistas sobre la población en general, pero particularmente sobre estos sujetos que Marcelo decía antes, ¿no? Tan castigados, ¿no? Y eso tal vez tenga que ver con intervenir la circulación de discursos que mencionaba Héctor al principio, cómo se construye, por ejemplo, desde los medios de comunicación, la imagen de los usuarios de pasta base, cómo eso repercute, de los usuarios de drogas en general, y cómo eso repercute en un imaginario colectivo, ¿no? La idea de los centros de día, que también está colocado en las conclusiones, la importancia de que haya un acompañamiento constante y cercano para estas personas que lo necesitan, y tener presentes que seguramente más tarde o más temprano la recaída igual aparezca, pero es necesario que esos dispositivos estén a disposición de estas personas en un horario mucho más extendido, porque el refugio es un lugar donde ir a pernoctar, pero estas personas durante el día pasan en la calle, ¿no? Y ese tal vez puede ser un lugar donde abordar cuestiones de salud, y en particular cuestiones de salud sexual y reproductiva, a la luz de todo lo que estaba comentando Cecilia y también los colegas del observatorio con relación a las infecciones de transmisión sexual. Y también, algo en relación a esto último que Ceci comentaba, poner un énfasis en la cuestión de cómo se construyen las masculinidades, y cómo se hace carne, ¿no? La violencia basada en género. La violencia hacia las mujeres, pero también la violencia entre varones, ¿no? Ahí hay un autor que nosotros utilizamos mucho, Reginaldo de Sousa Santos, que él dice que la violencia es un elemento estructurante de las relaciones en las redes del comercio ilícito, y nosotros nos animamos a sugerir que es así, pero que a la base de esa violencia hay determinadas concepciones de género que también tienen que abordarse y desarmarse, ¿no? Para ir
transitando a otro modo de vincularse entre las personas, y tal vez eso tenga alguna repercusión también en las prácticas de consumo, en las posibilidades de animarse a ir a lugares de acogida y de cuidado, por ejemplo, por parte de los varones, que pueden mostrar mayor resistencia. En el caso de las mujeres, que haya dispositivos de atención al momento en el que van a tener a sus hijos, en los hospitales de maternidad. Esos son momentos muy claves, ¿no? Bueno, esos son simplemente algunos comentarios, cosas que nosotros venimos pensando en esta investigación, que las pudimos ver, pero también en investigaciones previas. Y bueno, agradecer nuevamente por la confianza en nuestro equipo, agradecer este espacio de diálogo también. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, Luisina, Cecilia, Marcelo, muchísimas gracias por la presentación. Esto simplemente que es una acotación de la importancia de poder difundir este tipo de estudios y este tipo de perspectivas y diálogos referidos a esto. Lo digo porque hay cosas que pasan a ser recurrentes y que suceden, y yo les quería mencionar en los últimos 2 meses algunos titulares de algunos medios de comunicación. Ejecutaron a adicta en La Bollada, asesinaron a consumidor de pasta base en Malvin Norte, golpean a adictos de pasta base. Si el sujeto era adicto a pasta base, era adicta a pasta base, volvió a tomar protagonismo en los medios. Aparece nuevamente un proyecto de internación compulsiva. Esto es una película que ya vimos en el 2004, en el 2009, en el 2012, y ahora aparece de vuelta. Con lo cual, creo que es responsabilidad también nuestra poder salir a difundir este tipo de estudios, este tipo de miradas, y ponerlas en discusión de los diversos actores, científicos y políticos. Porque esto está empezando a aparecer nuevamente. Entonces creo que debemos, es nuestro deber como profesionales que trabajan en esto, presentar nuestra mirada y nuestra información respecto a este tipo de cosas. No sé si hay un momento de... Sí, bueno, un poco estábamos siguiendo el chat, agradecerles también la participación. Si bien no hay preguntas concretas, sí han habido como algunos comentarios. Hay un compañero del otro lado que señala, bueno, que algunos se denominan en algunos lugares como a ellos mismos muertos vivos. Después hay otra persona que habla de sufrimiento mental, lo insoportable del sufrimiento mental, y que a veces solo puede ser calmado a través del consumo. Después hay otro aporte que es como una observación que seguimos hablando de ellos, ellas y nosotros, ¿no? Como esa separación. Un poco por ahí también las felicitaciones al observatorio y también las felicitaciones a los compañeros de la Facultad de Humanidades, son los que nos ha llegado al chat, agradeciendo la exposición, que fue muy clara, muy interesante. Les recordamos y también ya de paso respondemos que la publicación está subida a la página de la Junta Nacional de Drogas, y que acá en la Secretaría hay ejemplares impresos, por si quieren pasar a buscarnos, escriben por correo y se los hacemos llegar o los pueden retirar. Así que bueno, por ahí un poco los comentarios que se venían dando en el chat. No sé si hay alguna cosa más, Marcelo, los compañeros que ya. Si no, vamos cerrando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias a ustedes, gracias, muy amable. Gracias a todos los que estuvieron.